Con ese análisis que hace Roque uno puede entender, pero yo insisto, él lo dice, lo está diciendo aquí, no, pero muchos lo saben y no lo asumen, sí, y no lo dicen, y eso es peor. Como no dicen tampoco lo siguiente, eso que dice Roque del el resultado y el desenlace desigual en Centroamérica con relación aquí, también tuvo que ver con un entorno internacional diferente, porque la ofensiva final de los sandinistas, los que participaron en ese proceso saben que no hubiese sido posible sin un acuerdo entre las fuerzas que estaban en el territorio nicaragüense, la fuerza del sandinismo, y los gobiernos, y varios gobiernos de la región, el gobierno panameño, el gobierno cubano, el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, claro, y la neutralidad del presidente López Portillo de México, que fue el primer país y estado que reconoció a la fuerza tanto del sandinismo como del FMLN como beligerante. Sin eso no hubiera sido posible tampoco la llegada de los armamentos que hicieron posible la ofensiva final y que no vinieron de Latinoamérica sino de otros continentes. Y muchos de esos gobiernos, sabiendo de la importancia que tenía eso para un cambio geopolítico en la región, se hicieron, como decía el magistrado Goico Morales, los caprinos desquiciados, sí, frente a esa situación, y dejaron que eso sucediera. Eso es la verdad histórica y no se puede ocultar. Y por eso Carlos Andrés Pérez, que tuvo una posición estelar en eso, no quiere decir que haya sido revolucionario ni bueno y que no merecía el fin que tuvo. No, ese es el papel de esa persona en la historia en ese momento concreto. Francis Camaño es un héroe de este país independientemente de los errores que haya cometido. Seguirá siendo un héroe nacional. Y hoy lo reconocen hasta las Fuerzas Armadas de este país. Es un avance grande de esta democracia. Pero claro que sí. Pero, Gordo, ¿qué pasó, por ejemplo, que nosotros que teníamos como 14 de junio, una visión sobre el desarrollo de la lucha armada y del foco guerrillero, que era tomando de aquí y de allí, que no era propiamente foquista? Porque, oye bien, el trabajo es un híbrido, el trabajo de Orlando Mazara, el trabajo de Luis Parris, Reyes Saldaña, el trabajo que hacíamos, que tú lo sabes porque fuimos parte de las comisiones regionales. Sí. Era un trabajo que era, incluso sobre todo el trabajo de Mazara, de Orlando. Orlando se integró a la producción, se vivió como los campesinos y con los campesinos para crear esa base de apoyo para que cuando llegase esa guerrilla, dentro de ese híbrido que hemos estado hablando, tuviese una base social que le garantizara por lo menos una mínima permanencia. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasó en Caracoles? Pero ¿qué es lo que sucede en el 14 de junio? Y yo pienso que la mayoría de los cuadros medios, en ese entonces, los que éramos cuadros medios, que uno tuvieron en el grupo de los 15 de China y otro en el grupo de los 14 o 13 de Cuba, más el otro que estábamos fuera o que se quedaron aquí. Lo que pasó fue lo siguiente. La línea de los tres juntos que practicaba Mazara era fruto de la orientación que él recibió el primer grupo de catorcistas que fue a China a entrenarse. Claro que sí. Entonces ese grupo no vino con los hierros en la mano, sino a integrarse al campo para crear las famosas bases de apoyo revolucionarias. La paradoja de la vida, como dice Eric Hoffman, el gran historiador marxista inglés, ya fallecido, era que nosotros estábamos planteando eso cuando los campos se estaban despoblando y la gente estaba viniendo para la capital ya. Pero bueno, él hizo un trabajo que todavía hay semillas ahí. Pero cuando yo le pregunto a Roque, en eso vino el libro, el bestseller del infante Rip, claro, de la gauche francesa, Regis Debray. Y ese libro, el 14 de junio lo agarró. Bacho lo agarró, lo imprimió como 50 veces y eso se convirtió en un catecismo de los catorcistas que acabábamos de salir de la guerra y creíamos que nosotros no habíamos sido derrotados, sino que bueno, había una tregua y nosotros, incluso yo te puedo dar testimonio que en el comité Enrique Jiménez Moya
nosotros patrullábamos de noche. Después de la guerra, o sea, nosotros estábamos ganados, posiblemente entendíamos nosotros. Territorio ocupado, territorio libre. Una línea de ofensiva, entonces se hizo ese híbrido, sí. Y ese híbrido es lo que produce entonces que cuando viene la segunda camada de China, que era la parte del grupo estratégico, y viene con, fíjate que en ese momento, cuando el 14 se disuelve, Homero Hernández, que para mí yo le tengo un gran respeto, se va al Pacoredo. Eso no tiene nombre. Al Pacoredo. Fíjate cómo a qué llegamos. Un hombre que con quien compartía era con La Chuta, Nelson el Caobo, Wellington, esos eran su gente, y se fue al Pacoredo y no veía a muchos de sus amigos en ese periodo chiquito como revisionista. Además era muy rápido los cambios. Claro, no, es que era un periodo demasiado turbulento y nosotros además éramos demasiado jóvenes. Demasiado jóvenes. Pero insisto, cuando yo le pregunto a Roque qué le pasó a la izquierda dominicana, él como científico y analista, él empieza a hacer la historia de todo lo que pasó en la región. Pero ¿qué nos llega a nosotros? Mientras eso ocurría, ¿qué nos pasaba aquí? Yo creo lo que en cierto modo se ha señalado... Ya había 16 grupos en esa época. El problema es que, digamos, distinto a lo que ocurrió en muchas regiones, aquí se exacerbó el sectarismo. Aquí fue realmente uno de los espacios en que yo siento que de una manera también muy apasionada, cuando uno lee, por ejemplo, las tesis sobre nuestra falsa izquierda y los argumentos y el debate que se desarrolló en el país alrededor del texto, digamos, de Juan Isidro Jiménez Grullón, hay mucho elemento de, digamos, de poca reflexión, poca capacidad de teorización, no que no lo hubiera. Había mucho, digamos, y eso tiene que ver, yo digo, un poco con la identidad cultural nuestra, que somos muy emocionales y poco, digamos, reflexivos en algunos momentos. Y eso, al mismo tiempo, tratamos muchas veces de resolver las diferencias haciendo un ejercicio, digamos, de ira que genera dolor y produce resentimiento y dificulta que se pueda, digamos, construir. A mí me sorprendía, por ejemplo, cómo el Frente Sandinista llegó a la victoria con sus diferencias, los 9 comandantes y trabajando con un proyecto de unidad se dieron cuenta y en la marcha fueron, digamos, armonizando ya desde el poder y con las facilidades que da también tener el poder, pero efectivamente pudieron hacer y coordinar una serie de... No significa eso que en los movimientos revolucionarios de otras regiones no hubiera también excesos y abusos. De hecho, el asesinato de Roque Dalto es uno de los hitos, digamos, más vergonzosos de la historia revolucionaria centroamericana y no ha dejado... El de la comandante Ana María. El de la comandante Ana María, que fueron hechos muy dolorosos. Sin embargo, yo quiero insistir en que en el caso dominicano, los niveles de polarización que se fueron sucediendo en los diferentes movimientos de izquierda le impidieron constituirse, perdieron, digamos, la posibilidad de efectivamente constituirse en un bloque de poder que le hicieran un contrapeso y constituirse en el bloque histórico hegemónico para liderar los procesos de transformación en el país. Por eso fue posible la cooptación, que tú mencionabas desde la época de Balaguer hasta después. Recordemos, yo siempre digo, para mí el ejemplo más claro de cooptación fue el proceso de lo que pasó con los clubes culturales y populares en Santo Domingo. El que no se acogió, lo caquearon. Y los otros, tú tienes una escuelita, te asimilamos la escuela, te nombramos el maestro, te nombramos el promotor social. Y cuando vinimos a ver los clubes culturales y deportivos que surgieron en la República Dominicana y en Santo Domingo como una de las expresiones más importantes de ir construyendo, digamos, un movimiento cultural y de masas y donde debatíamos y donde reivindicábamos toda nuestra lucha, digamos, por construir una hegemonía nacional, cuestionando la dependencia cultural y